Momento de hablar de una de las posiciones preferidas de muchos de ustedes en la sección de comentarios. Vamos a hablar de atacantes de perfil por las bandas. Hoy vamos a hablar de extremos para tu modo carrera en FIFA 22. Bienvenidos a Casa de Deportes, bienvenidos a Fichajes Top, la serie dedicada a ayudarte en tu modo carrera, pero sobre todo a ayudarte a conocer algunas de las más grandes promesas del fútbol mundial, las podamos seguir y ver cómo crecen y dentro de 2-3 años decir, yo lo seguía desde que estaba por allá en un equipo de segunda división o en una liga como la danesa o la belga y después algunos no funcionen del todo. Pero lo que sí funciona es, por supuesto, el enlace que está en la descripción del video para que descargues OneFootball y puedas seguir justamente el talento, la proyección y la carrera de algunos de estos grandes jugadores. También están mis enlaces, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, los directos en Twitch. También están las redes sociales del buen Mike, vicepresidente junior de Casa de Deportes. Y habiendo dicho todo eso, vamos a conocer a los talentos elegidos para esta ocasión. Y tenemos que comenzar con uno de los más grandes favoritos, ¿no? Facundo Pellistri, un jugador que ya desde muy joven el Manchester United dijo, hey, ¿es para mí? ¿Es para mí? Y se llevó a Facundo Pellistri. Lo estamos viendo cedido jugar en la liga, en un equipo que a mí peculiarmente no me gusta mucho cómo se le está utilizando y además me quiero aventar un poco a ser aventurero, ¿no? Y creo que el señor Pellistri terminará evolucionando tal vez a un jugador un poco más segunda punta, enganche, tal vez por esto en el de fichajes top, justamente por el tema de su movilidad, de su aceleración, de la velocidad con la que maneja, o inclusive no me sorprendería que se llegase a convertir en un interior. Vamos a ver cómo termina evolucionando Facundo Pellistri. Lo que sí es una realidad es que es una de las promesas más grandes del fútbol uruguayo, donde también recuerden que ya hay un video dedicado a hablar de promesas del fútbol latinoamericano en donde hablamos de algunos jugadores de Uruguay. En ediciones pasadas ya hablamos de Yusuf Demir, que es ahora jugador del Barcelona, cedido por supuesto, con opción de compra, y Yusuf Demir también ha estado jugando como extremo. Y en ese video de fichajes top de enganches mencionaba que esta tendencia marca que algunos de los enganches, justamente hablamos de Demir como un enganche al futuro, también está utilizando esta posición justamente por las características con las que le vemos desenvolverse. El esquema del Barcelona también llama un poco más a que seas un jugador que se desenvuelva más por las bandas, a un jugador por el centro del campo, en donde aquí se favorece un poco más al interior o inclusive al falso 9, diagonal 9 que se esté utilizando en turno. Pero aún así Yusuf Demir es un jugador al que teníamos que mencionar y aún más especialmente siendo un jugador que ha hecho como este cambio de posición o está evolucionando más a un jugador de este perfil, repito, de un extremo, así que aquí tiene que estar en esta lista. Chicos, a este jugador lo conocí en el FIFA, saben que hay unos de los jugadores que conozco a través del FIFA, lo suele ser al revés, pero este caso como el de Michael Angel o Miguel, a ver, es belga, francés, bueno, Michael Angel Balikwisha. Chicos, like por intentar pronunciar este nombre, es uno de los más complicados del juego, pero el señor del Royal Antwerp, promesa del fútbol belga, te va a divertir muchísimo porque se puede desenvolver por las dos bandas e inclusive también lo ha hecho como un atacante y es un jugador que también ya ha llamado muchísimo la atención de distintos clubes alrededor de Europa por ese potencial que maneja y por esa capacidad física ofensiva que maneja a pesar de tener muy corta edad, 18 añitos nada más para Michelangelo, ¿no? Michelangelo, Balikwisha, wish you Merry Christmas. Ya casi es Navidad. Van a pedir, déjanos saber en la sección de comentarios. Momento de hablar de Joelson Fernández, que está cedido actualmente en el Basel con opción de compra 2 temporadas, jugador del Sporting Club de Portugal, gran equipo para potenciar talentos, que no se preocupen, voy a trabajar ese top de las mejores canteras de Europa, o tal vez hasta le dedique videos exclusivos a cada cantera y algunos de sus más grandes productos en la historia o historia reciente. Joelson Fernández es una bala y lo vas a ver de inmediato en el FIFA 22. Creo que es de esos jugadores que inclusive se siente un poquito más rápido de lo que debería ser. Es muy rápido en la realidad, sí. Pero bueno, Joelson Fernández, jugador divertidísimo para el modo carrera y una gran alternativa del Basel para un modo carrera, para que te vayas y te pases por allá, en donde también sabemos que producen muy buenos talentos en el fútbol suizo, diagonal el Basel. Vamos a hablar del Lech Poznan para hablar de Jakub Kaminski. Tal vez ese nombre ya te suene porque sí, efectivamente tiene cierto parentesco, pero en fin, Jakub Kaminski, otro jugador que también un velocista absoluto, un jugador que le gusta muchísimo encarar a los rivales, un jugador que tiene esa característica de ser un jugador que te tira 3-5 filigranas, un poco a lo Ultimate Team en la realidad. Tal vez ahora mismo siendo tan joven algunas de ellas suelen ser un poco tontas y pierde un poco el balón, como lo he visto un poco en la realidad, pero aún así es un jugador que tiene muchísima proyección, que seguirá creciendo, excelente para modos carrera en equipos detrás del fútbol polaco. Te lo llevas a la Eredivisie, te lo llevas a la Bundesliga, que suele ser como esta relación inclusive en el RB Salzburg, podría ser un fichaje muy interesante. En fin,
Jakub Kaminski. Ahora es momento de hablar de Nathanael Mbuku. Aquí tenemos que buscarle un apodo, chicos. En los comentarios hay que buscarle un apodo a Mbuku. Porque, a ver, el Conde Doku ya lo usamos, ¿no? En Yagami Doku. Pero Nathanael Mbuku, bueno, el nombre es maravilloso. Es un jugador que ha estado vinculado a su muy corta edad a equipos como el Olympique de Marsella, el Paris Saint-Germain, el Olympique de Lyon. Quieren el talento de Nathanael Mbuku, quieren esa capacidad de regate, quieren esa capacidad de cambiar de ritmo, entrar al área y definir. Jugador que ya ha llamado muchísimo la atención en la Ligue 1 y que se traduce muy bien en el FIFA 22. Por eso está en este top, por eso te lo estoy recomendando y por eso te digo que también me dejes saber con qué equipo lo fichaste si es que decides ficharlo. Chicos, a lo largo de Fichajes Top en esta edición hemos hablado de muchísimos talentos croatas, pero tal vez este es el más grande de ellos. Jugador del Hajduk Split, creo que es la pronunciación correcta. Vamos a hablar del señor Buick, no Buick, pero Buick. ¿Cómo se pronuncia la marca de carros? Bueno, él es Buick. A Stipe Buick se le ha otorgado la etiqueta del nuevo Perisic, pero versión mejorada, versión firmware actualizado. Stipe Buick ya estuvo también vinculado a equipos como el mismo Manchester City, entre otros. Querían hacer esos servicios que se queda en el Hajduk Split. Repito, creo que es la pronunciación correcta. Y te aseguro que te va a maravillar. No le pierdas de vista. El fútbol croata también está lanzando algunos de sus más grandes prospectos para la siguiente generación. Ya hemos hablado mucho también de jugadores, ya saben, de Grecia. Hemos hablado, por supuesto, de franceses. Pero no pierdan de vista Croacia para las futuras eliminatorias, por lo menos, no sé si Mundial o Eurocopa, y sobre todo este nombre, Stipe Buick. Momento de hablar de una de las grandes revelaciones de la temporada pasada, Jens-Peter Hauge, quien trajo el Milan desde el Bodo Glimt. Después, de repente, dejaron de ver la oportunidad en el Milan. Un jugador que demostró en los pocos minutos que tuvo, en las oportunidades que tuvo, un talento bastante emocionante. Se va al Eintracht Frankfurt como una venta, le sacó bastantes millones por ahí el Milan. Tal vez no 60 millones, pero sí le sacó cerca de 8 o 9 millones, si no mal recuerdo. En esa transacción, por supuesto, después de que ellos lo hayan fichado del Bodo Glimt. En el Eintracht Frankfurt no ha terminado de emocionar, no ha terminado de concretar esa gran promesa y que podamos decir, uy, lo que se perdió el Milan, ¿no? Pero creo que ahí está vigente y creo que va a evolucionar muchísimo. Otra de las grandes muestras también, lo que ya mencioné en Fichajes Top, de que el talento noruego también está poniendo su nombre ahí en la lista de ojo, cuidado. Y Jens-Peter Hauge, seguramente si le viste jugar, vas a decir, sí, este jugador es bastante emocionante, yo lo quiero para mi nueva carrera, o si te lo haces en el Eintracht Frankfurt. Momento de hablar del que tal vez de esta lista es el que más se ha hecho de un puesto en el 11 inicial. Y un 11 inicial además sumamente complicado para ingresar. Estamos hablando del Villarreal, del submarino amarillo y de Jeremy Pino. Jeremy Pino tal vez no es esta versión moderna de esta posición, de este extremo sumamente rápido, con muchísimo corte hacia el área. Creo que es un jugador un poco más tradicional de esta posición, pero tal vez más completo que cualquier otro que he dicho en esta lista y, como dije, más establecido en el primer equipo y un equipo de primera división como en la liga, que ya es mucho decir y que ya ha llamado muchísimo la atención de, por supuesto, la selección española. Ya le hemos visto en la selección española, lo ha hecho muy bien, tiene un potencial y un techo gigantesco el señor Jeremy Pino. Creo que también podría ser este jugador que se termine convirtiendo tal vez en un segunda punta. Creo que puede tener esas características, pero lo hace muy bien centrando el balón, tocando. Creo que esta es la gran maravilla o gran característica de Jeremy Pino, ¿no? Esa capacidad de asociación que le ha llevado, por supuesto, a ser un jugador en el que Unai Emery puede confiar y en el que tú también puedes confiar en tu modo carrera. Tal vez ahora sí que aquí con un Atlético de Madrid, un Real Madrid, un Barcelona, te lo llevas a la Premier League, ¿no? Pero para mí, el talento que tenía que colocar en el puesto número 1 es a Jesper Karlsson del AZ Alkmaar. Este es un jugador sumamente habilidoso y contrario al cliché que se suele ver, y un cliché porque sí se repite bastante en muchos jugadores. En su momento lo mencioné con Anthony, ¿no? Como una de las grandes promesas dentro de FIFA 22. Pero la diferencia con Jesper Karlsson es que creo que él es un jugador un poco más maduro en el tema de las decisiones. Se sabe lo habilidoso que es, la gran capacidad individual que tiene, pero se sabe que, por supuesto, es un deporte conjunto en el que tienes que complementar, sobre todo cosas como las que tiene Jeremy Pino, esa gran capacidad de asociación y toma de decisiones, con esa habilidad física y técnica que tiene el resto de los jugadores tal vez de esta lista, para ser un jugador muchísimo más completo y tal vez con muchísimo más potencial que el resto de esta lista. Aunque sean que Fichajes Top no necesariamente es como que Karlsson es mucho mejor que Jeremy Pino, no lo malinterpreten aficionados del Villarreal, pero por supuesto es la gran recomendación que yo les tengo que dejar para su modo carrera en FIFA 22, Football Manager, fútbol cuando se pueda jugar, y por supuesto que lo sigan en la realidad. En la sección de comentarios, ¿ya conocías alguno de ellos? ¿En qué equipo te lo ficharás? ¿En qué equipo te lo fichaste? La historia que nos quieras compartir también lo puedes hacer a través del Discord, que está enlistado en la descripción del video, en donde también por supuesto está este hashtag solo dedicado a los modos carrera, y por supuesto también mis redes sociales enlistadas en la descripción del video, las del señor vicepresidente junior de Casa Deportes, el señor Mike, y por supuesto que no olvides comer frutas y verduras.
porque ahí no solemos. Eso fue Toño por este video, creo que olvidé decir eso.